¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal de Platón y las Matemáticas, y en esta ocasión nos encontramos en la nivelación formativa en la fase número 2. Para la tercera semana, en la primera clase, tenemos el tema de triángulos rectángulos con la resolución de ejercicios. Comenzamos la clase. Recordemos que eran los triángulos rectángulos. Es aquel que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, va a medir 90 grados. Justamente en esta esquina se encuentra un ángulo de 90 grados. Y su principal característica es que el lado más largo, en este caso el lado AC, se llamará hipotenusa y los otros lados más pequeños serán los catetos. Y los catetos siempre van a estar formando el ángulo recto de 90 grados. ¿Cuáles son sus propiedades? Es decir, van a constar de tres vértices, el vértice A, B y C, que es la unión de dos lados consecutivos. Los lados van a ser AB, BC y AC, donde AC corresponde a la hipotenusa y los otros dos anteriores van a ser los catetos. Los ángulos interiores van a ser uno principal de 90 grados y los dos otros ángulos van a ser ángulos agudos menores de 90 grados. Los ángulos exteriores siempre va a estar uno complementario al recto con la misma cantidad de 90 grados más los externos que tendremos, el de épsilon y lambda, que van a ser ángulos obtusos mayores de 90 grados cada uno. Pero una condición deben de cumplir los ángulos internos, siempre deberán sumar 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que los 90 grados del ángulo recto más el lado beta más el lado gamma son 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma de beta y de gamma son de 90 grados. Es decir, este ángulo de aquí más el ángulo de acá tienen que dar 90 grados. Un ejemplo, 45 y 45 nos da 90. Vamos a seguir conociendo un poquito más acerca del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos va a permitir relacionar siempre los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es una enorme utilidad para conocer cada uno de los otros lados diferentes y al mismo tiempo indicarlos que dentro de las características de los triángulos puede ser tanto escaleno como un triángulo rectángulo, ¿vale? Nunca podrá ser equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y el teorema de Pitágoras nos dice que un lado va a ser mayor que el otro. Ahora, triángulos mágicos, pues sí, desde tiempos remotos se considera que un triángulo era una figura mágica, era un ente representativo de la divina Trinidad, inclusive tenía aspectos religiosos. Te dejo un enlace de una lectura muy interesante acerca del teorema de Pitágoras y sus inicios remotos. Veamos ahora. El teorema de Pitágoras en sí dice lo siguiente: un triángulo rectángulo en el cuadrado de su hipotenusa siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, este cuadrado de aquí, de color celeste, va a ser igual a la suma de los cuadrados más pequeños, el cuadrado A más el cuadrado B. Y podemos encontrar diferentes fórmulas, entre ellas la fórmula principal del teorema de Pitágoras dice: hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A y B al cuadrado. De aquí se derivan las fórmulas también para los catetos, es decir, si de pronto tenemos el dato de la hipotenusa y uno de sus lados, tenemos el lado B, encontramos esto. Si no tenemos el lado A, tenemos la siguiente fórmula. Te aconsejo que la copies y la tengas en tu ficha de fórmulas que hemos tratado en clases anteriores. Ahora vamos a por todas y practiquemos la resolución de ejercicios. Primer ejemplo: los tres lados de un triángulo son 15, 20 y 25 respectivamente. Podemos comprobar que es un triángulo rectángulo. Para ello, ¿qué necesitamos? Enunciar el teorema de Pitágoras. Y según lo que aprendimos en las clases anteriores, cuando tenemos tres datos numéricos para demostración de un triángulo, lo que tenemos que hacer es tomar el valor mayor de las tres cantidades y asumirla como la hipotenusa. En este caso, 25 va a ser el valor del lado C, 15 del lado A y 20 del lado B. Teniendo una vez los datos colocados en sus respectivos lados, sustituimos en el teorema de Pitágoras y quedamos
de la siguiente forma: 25 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? 25 al cuadrado, 625, 15 al cuadrado, 225, 20 al cuadrado, 400. Para poder identificar si es un triángulo rectángulo o no, ambos lados de esta igualdad tienen que tener la misma cantidad. Si nos damos cuenta, aún nos queda una adición de números enteros, por lo tanto resolvemos. Y efectivamente comprobamos que es un triángulo rectángulo, ya que se cumple el teorema de Pitágoras, o lo que se conoce como terna pitagórica. Ambos elementos de esta igualdad son iguales. Siguiente ejemplo. Encuentra el valor máximo de el lado X, este que está aquí, sabiendo que ABD es isósceles. Recordemos que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, y este lado ABD es el triángulo que está circunscrito dentro, es isósceles. Por lo tanto, dos lados iguales, el lado D y A también va a ser de 10. Una vez que tenemos todos estos lados, lo que tenemos que hacer a continuación es enunciar el teorema de Pitágoras y trabajar con el primer triángulo inscrito, es decir, el triángulo BCD. Y para él tenemos el lado CD es desconocido. Si observamos, no hay ninguna cantidad. CD al cuadrado es igual a que al lado BD, que es de 10, y es igual al lado BC, que es de 8. Recordemos que para calcular los catetos despejamos uno de estos lados y el valor de la hipotenusa pasa al lado contrario con signo negativo. Resolvemos simplemente los cuadrados, que quiere decir que CD al cuadrado es igual a 36. Ahora, ¿cómo resolvemos el cuadrado del lado CD? Aplicando raíces cuadradas en ambos términos, eliminamos el cuadrado de CD y encontramos su valor, que es 6. Por lo tanto, el valor encontrado aquí lo colocamos en esta parte para identificar ahora si el lado total CA sería 6 más D. Ahora sí podemos calcular el teorema de Pitágoras del ángulo principal de este de aquí, que es el de 90 grados, para el triángulo ABC. ¿Qué sería? El triángulo que no tenemos el dato es el lado BA, que es el lado X que nos está pidiendo en un inicio. Los otros dos lados los conocemos, que es el lado CA, 16, 6 más 10, 16 al cuadrado, y 8, que es la altura. Empezamos a hacer la resolución de los cuadrados y llegamos al punto en que tenemos que el lado BA al cuadrado es igual a 320. Para eliminar el cuadrado aplicamos efectivamente raíces cuadradas a ambos términos. Una vez aplicadas raíces cuadradas en ambos términos, nos damos cuenta que el lado de la X que estamos buscando es 17.89. Ahora tenemos que demostrar lo aprendido durante la clase del día de hoy. Te proponemos las siguientes tareas. Dirígete a la guía de nivelación formativa semana 3, clase 1, y realiza las siguientes 5 actividades. Recuerda que siempre la actividad número 5 será una autoevaluación mediante la escalera de metacognición. Cualquier duda que tengas acerca de tus preguntas para esta tarea, no dudes en consultarla a cualquiera de tus docentes del área de matemáticas de décimo de EGB, o si no, deja tus preguntas, dudas o inquietudes en la casilla de comentarios de este video. Y con esto llegamos a la terminación de esta clase express de matemática, donde hemos tratado los temas principales de los triángulos y resolución de ejercicios. Nos encontramos en la nivelación formativa, y antes de irte de este canal, no te olvides de darle un like, compartir con tus amigos y suscribirte, donde en la campanita roja. Nos vemos en una próxima interacción. Hasta pronto.